Bienvenidos al primer segmento de la semana 1 del módulo de cálculo 1. En este segmento vamos a trabajar ejercicios específicos acerca del dominio de una función real. Como ustedes pueden ver, entonces el dominio de una función real, pues antes de hacer un ejercicio tenemos que trabajar, pues qué es el dominio de una función real. El dominio, como ustedes han leído en las lecturas, básicamente son, un segundo cambiamos el color, el dominio son todos los valores que se pueden evaluar en la función, que se pueden evaluar en la función. Ese es el dominio. Entonces, vamos a hacer ejemplos en donde tenemos que encontrar todos los valores que se pueden evaluar en la función. Hay una cosa importante, los valores que se pueden evaluar en la función, la idea es que tenga sentido esa forma de evaluarlo. Entonces, pues ustedes se deberían de estar preguntando, ¿cuándo no tiene sentido? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si la función es, por ejemplo, una función raíz de x, ¿para qué valores al evaluar en raíz de x no hay sentido? Por ejemplo, si yo digo x es igual a 4, pues f de 4 es igual a raíz de 4, eso es 2, tiene sentido. O sea que este valor, el 4, sí está en el dominio. Si digo x es igual a 3 medios, por ejemplo, f de 3 medios es igual a raíz de 3 medios. Y esto pues es un número irracional, pero pues también tiene sentido. Si decimos, por ejemplo, x es igual a menos 1, f de menos 1 es igual a raíz de menos 1, y raíces pares negativas no existen en los números reales. Nosotros estamos trabajando con funciones de valor real, con números reales. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de que el menos 1 no está en el dominio porque al evaluar en la función no tiene sentido. No tiene sentido raíz de menos 1. Otro ejemplo, f de x igual a 1 sobre x. Si evaluamos con 2, entonces queda f de 2 es igual a un medio. ¿Sí? Un medio tiene sentido, es un número racional. Si evaluamos con raíz de 3, negativo raíz de 3, f de negativo raíz de 3 es igual a 1 sobre negativo raíz de 3, sí, también tiene sentido, es un número irracional. Si evaluamos con 0, f de 0 es igual a 1 sobre 0 y esto no tiene sentido. No podemos dividir en 0. Es importante saber que no se puede dividir por 0. Entonces acá hay dos ejemplos muy sencillos de cuándo una función, un valor está en el dominio y cuándo no. El menos 1 en la función raíz de x no está en el dominio. El 0 en la función 1 sobre x no está en el dominio. ¿Por qué? Porque al evaluar no tiene sentido. Tenemos que tener muy en claro cuándo una función tiene, o sea, cuál es el dominio de una función. Y el dominio son todos los valores para cuando se evalúa tiene sentido. Entonces, el primer ejercicio que vamos a trabajar es el que ustedes están viendo ahí. F de x igual a 2x sobre x al cuadrado más 4x menos 5. Entonces ya es un ejercicio un poco más complicado de los que ya está, de los sencillitos de la diapositiva anterior. ¿Cómo se determina el dominio de una función? Entonces primero tenemos que ver si cumple alguna de estas dos restricciones. Primera restricción, que el denominador sea 0, pueda ser 0. Ser 0. Esa es una restricción para el dominio. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0. Segunda restricción, que la raíz sea negativa o pueda ser negativa.
negativa. Para este caso, el que estamos trabajando acá, entonces vamos a trabajar la primera restricción. En este ejemplo vamos a abordar la primera restricción. El denominador puede ser 0. Miren el denominador, x al cuadrado, resaltemos el denominador, x al cuadrado más 4x menos 5. Eso es el denominador. Y entonces la primera restricción nos dice, ojo, porque si el denominador puede ser 0, hay que quitar eso del dominio. Eso es lo que dice la primera restricción. Así es como nosotros tenemos que encontrar el dominio. Si ninguna de las dos restricciones se cumple, si no se tiene en cuenta ni la restricción 1 ni la restricción 2, el dominio son todos los reales. Es más sencillo. Entonces, en este caso, nos tenemos que preguntar cuándo el denominador es 0. Esa es la pregunta. Para respondernos esta pregunta, la forma matemática de responder esta pregunta, cuando el denominador es 0, es por medio de una ecuación. Y la ecuación es la siguiente. Cuando el denominador es 0, es por medio de una ecuación. X al cuadrado más 4x menos 5 igual a 0. Eso es cuando el denominador es 0. ¿Quién es el denominador? Mírenlo acá en amarillo. Y eso es lo que acabo de poner aquí. El denominador x al cuadrado más 4x menos 5 es 0. Si respondemos esa pregunta, entonces podemos encontrar el dominio de la función. En este caso, pues escogí el ejercicio en donde esta ecuación cuadrática, ustedes ya deben de tener herramientas para resolver una ecuación cuadrática, o se puede hacer por la fórmula cuadrática o factorizando. En este caso, esta se puede hacer factorizando. Para resolverla factorizando, entonces se recuerden que uno pone pues x y paréntesis, dos números que multiplicados den negativo 5 y que sumados den 4 es 5 y 1. Y entonces la multiplicación me está indicando o que x más 5 es 0 o que x menos 1 es 0. Por lo tanto, x es igual a menos 5 y x es igual a 1. Y estos dos valores tenemos que interpretarlos. ¿Cómo interpretamos esos dos valores? Estos dos valores me están respondiendo la pregunta ¿cuándo el denominador es 0? Por lo tanto, ¿cuándo el denominador es 0? Cuando x es menos 5 y x es igual a 1. Pero la restricción me dice, ojo, no puede dividir por 0. Esa es la restricción. Por lo tanto, el dominio de la función f, ¿quién es? Entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. Todos los x que pertenecen a los reales, tal que x no puede ser menos 5 y x no puede ser 1. Este es el dominio de la función. Todos los x, todos los números reales menos 5 y menos 1. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0. Esta es la restricción. Como no se puede dividir por 0, lo que hacemos es, o lo que se hizo en este ejemplo es encontrar los valores que dan 0 en el denominador y quitarlos. Básicamente, ese es el ejemplo 1. Un ejemplo un poco más avanzado sobre dominio de funciones. Para el siguiente ejemplo, entonces, pues miren ahora lo que pasa. El ejemplo, determine el dominio de la función f de x igual a raíz de 2 menos x menos 3 más x sobre x cuadrado menos 1. Entonces, de nuevo, voy a copiar acá las dos restricciones que tenemos. Hay dos restricciones. La primera es el denominador puede ser 0. Y la segunda, que la raíz par puede ser negativa. Raíz par pueda ser negativa. En este caso tenemos las dos restricciones. ¿Por qué tenemos las dos restricciones? Porque por un lado tenemos una raíz par
Y entonces la restricción, la segunda nos dice, ojo, esto no puede ser negativo. Y por el otro lado tenemos un denominador. Y entonces nos están diciendo la primera restricción, ojo, esto no puede ser 0. Entonces, palabras más, palabras menos, nos tenemos que responder dos preguntas. La primera pregunta es ¿cuándo la raíz es positiva o 0? Porque la segunda restricción me está diciendo, ojo, la raíz no puede ser negativa. Entonces a mí me interesa saber cuándo la raíz es positiva o 0. Matemáticamente esto se expresa por medio de una inecuación. ¿Y cómo es esa inecuación? Esa inecuación es de la forma 2 menos x mayor o igual que 0. ¿Cuándo la raíz puede ser positiva o 0? O sea, ¿cuándo lo que está acá dentro de la raíz puede ser positivo o 0? Es cuando 2 menos x sea mayor o igual que 0. Este positivo o 0 es esta desigualdad. Ok, resolver esta entonces quedaría menos x mayor o igual que menos 2, restamos menos 2 a ambos lados. Como ambos tienen signo negativo podemos cambiar signo, pero ojo que al cambiar signo sabemos que cambia la desigualdad. Y entonces acá tenemos la respuesta. La raíz es positiva o 0 si x es menor que 2. O sea que esto en intervalos sería desde menos infinito hasta 2 cerrado, menor o igual que 2. Y ya tenemos nuestra primera respuesta. Esto es lo que me sirve. ¿Cuándo la raíz es positiva o 0? Ah, mire, desde menos infinito hasta 2. Ok, la segunda pregunta es igual que en el ejercicio anterior. ¿Cuándo el denominador es 0? Segundo, copiamos este mejor. Cuando el denominador es 0. ¿Por qué? Porque miren lo que está en amarillo. Ahí hay un denominador y nos tenemos que preguntar eso. ¿Cuándo? Ahora sí, el denominador es 0. ¿Por qué nos preguntamos cuándo el denominador es 0? Pues porque no podemos dividir por 0. Y de nuevo, ya lo vimos en el ejercicio anterior. Esto se puede resolver, o la forma matemática de responder esta pregunta es por medio de una ecuación. ¿Qué ecuación? El denominador, x cuadrado menos 1 es igual a 0. Y entonces, pues resolver esta ecuación, que también es cuadrática, se puede hacer por la fórmula cuadrática o se puede hacer factorizando. Entonces, vamos a hacerlo por las dos maneras. Por la fórmula cuadrática, entonces quedaría, por la fórmula cuadrática, recordemos la fórmula cuadrática, x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Por la fórmula cuadrática, entonces quedaría que x es igual a menos b, pero en este caso no hay b, porque recuerden que esto es ax cuadrado más bx más c igual a 0. b es el que acompaña a la x, pero aquí no hay x, entonces b es 0. Pongamos menos 0. Más menos raíz de nuevo, b es 0, 0 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 1 sobre 2 por 1 sobre 2a. Esto es x igual a 0 más menos, esto queda raíz de 4 sobre 2. Podemos borrar esta línea que la hicimos muy larga. La hacemos un poquito más cortica. Más menos raíz de 4 sobre 2. Raíz de 4 es 2. 2 sobre 2, esto es más menos 1. Quiere decir que x es igual a 1 o que x es igual a menos 1. Estas dos respuestas, ojo, estas dos respuestas son a esta pregunta, o sea, esas dos son respuestas a esta pregunta. Por lo tanto, el dominio son todos menos ellos, porque ahí el denominador es 0. La otra forma de responderla, como les dije que habían dos formas de responderla,
es x al cuadrado menos 1 es igual a 0, se puede factorizar, x menos 1, x más 1, y entonces x menos 1 es igual a 0, o x más 1 es igual a 0, x es igual a 1, x es igual a menos 1, y llegamos a la misma conclusión que la anterior. Bueno, ahora unamos las dos cosas, entendamos estas dos cosas. Por un lado me dice esto sirve, o sea el dominio es esto, y por el otro lado me dice ojo que esto no sirve. O sea que ¿cuál es el dominio? El dominio, si miramos en una recta numérica, por un lado me está diciendo, mire, hasta 2 todo sirve. Segundo, más bien cambiamos color. Hasta acá, hasta 2, sumamos que acá está el 1, y el menos 1, y el menos 2. Entonces me dice, hasta 2, tomando el 2, todo sirve. Desde menos infinito hasta 2. Y por el otro lado me dice, ojo, el menos 1 no sirve, y el 1 no sirve. Listo, entonces ahora, para terminar, escribamos eso. El dominio de la función son todos los números, los x que pertenezcan a los reales, tal que x es menor o igual que 2 y x no es ni positivo ni negativo 1. Acá, con esto, estamos respondiendo a la pregunta, pues de cuál es determinar el dominio de la función. Hay otra manera de describirlo. El dominio de la función son el intervalo menos infinito a 2, que esos son los x menores que 2, menos el conjunto que tenga al menos 1 y al 1. Es otra manera de escribirlo. Con esto concluimos pues dos ejercicios muy específicos, un poco avanzados sobre el dominio de funciones. Y entonces pues ya el resto es que ustedes cojan la lectura y miren el resto de ejercicios que diga determine el dominio de la función para que comiencen a afianzar estos temas. Listo, esto es todo en este segmento. Muchísimas gracias.